Los robos a mano armada son un problema a lo largo y ancho de Latinoamérica. En todas las latitudes, criminales equipados con pistolas están dispuestos a volarte la tapa de los sesos para obtener una magra ganancia de unos pocos billetes o para cobrar venganza por viejos odios. Es por eso que en este nuevo video de Mundo de Armas queremos analizar 4 casos que ocurrieron en 4 puntos distantes. En todos ellos, los uniformados lograron evitar el robo empleando todo el poder de su armamento. Comencemos con esta impactante entrega que nos llevará hasta las regiones más peligrosas de Latinoamérica. Esta cámara filma la entrada de un comercio barrial típico, de esos a los que de seguro ingresas en incontables ocasiones. Este local particular se encuentra en Porto Velho, un municipio y capital estatal de Rondônia, en Brasil. De repente, un auto rojo estaciona a pocos metros. Se trata de ladrones dispuestos a todo, con tal de llevarse unos pocos billetes. Una vez dentro, casi sin mediar palabras, los criminales abren fuego sobre el comerciante. El hombre estaba detrás de la caja registradora, cumpliendo con otra jornada laboral, cuando de repente su pecho fue llenado de plomo. La imagen es brutal. La vida vale muy poco cuando de por medio está la violencia armada. Lo que para ese comerciante inició como un día normal, se transformó en una pesadilla. Pero había un detalle que se escapó al accionar de los delincuentes. Este hombre, este sujeto de musculosa gris, no era un simple cliente. Era un policía de civil que portaba su armamento reglamentario debajo de su vestimenta. De repente, sacó su pistola y emprendió un enfrentamiento salvaje con los delincuentes. La estructura del comercio quedó destruida. La balacera penetró por las paredes, dejando una imagen sacada directamente de una película de acción. El oficial logró repeler los ataques de los criminales. Sabía que el dueño del local aún estaba resistiendo, pese a los impactos recibidos en el pecho. Había chances de salvarle la vida, pero en simultáneo debía hacer justicia atrapando a sus atacantes. Luego de un intercambio de disparos, los agresores escaparon en el mismo auto rojo en el que arribaron apenas minutos antes. Afortunadamente, ninguno de los impactos de bala atravesó órganos vitales y el dueño del comercio pudo recuperarse de manera satisfactoria. Pero esto aquí no termina. La historia tiene un giro más. Según las investigaciones policiales, todo indica que el crimen fue un ajuste de cuentas. Una venganza, ya que meses antes del ataque el comerciante había matado a puñaladas a un delincuente para defender a su hijo, quien fue baleado en el mismo lugar. Esto da cuenta del nivel de criminalidad que se vive en Brasil y cómo las calles fueron dominadas de a poco por pandillas armadas a las que no les tiembla el pulso a la hora de asesinar. Ahora, pasemos al siguiente caso, el cual ocurrió en Tijuana, Baja California, México. El video que acabamos de ver corresponde a una cámara de vigilancia callejera. El 6 de enero de 2024, alrededor de las 12:54, este aparato registró el momento en que una pareja de policías aparcaba su vehículo frente a su vivienda. Se trataba de 2 agentes del área de inteligencia de la Fuerza Municipal, un equipo fundamental a la hora de combatir el crimen organizado en la región. Ten en cuenta que Tijuana es un punto caliente donde operan numerosas células delictivas a cargo de algunos de los capos narco más peligrosos. Es por eso que la policía cuenta con su propio grupo de inteligencia para recabar información clave en esa lucha contra el narcotráfico. Ahora que nos pusimos en contexto, regresemos a lo que le ocurrió a esta pareja en enero de 2024. Cuando los tripulantes de la camioneta descendieron, un segundo vehículo entró en escena, cortando su camino para evitar la huida. Se trataba de un grupo de sicarios que habían sido enviados para acribillar a los uniformados. Es increíble cómo los disparos impactan en la parte superior de la camioneta.
los agentes lograron cubrirse de la agresión y responder al ataque con sus pistolas reglamentarias. La única forma de sobrevivir a una emboscada semejante es aturdir al enemigo con el volumen de fuego. Es por eso que los oficiales descargaron sus plataformas 9 milímetros hasta que los sicarios retrocedieron algunos metros a bordo de su carro. Aún así, la balacera continuó por varios segundos. Finalmente, el grupo de atacantes huyó de la inquebrantable postura ofensiva de la mujer oficial. Afortunadamente, ninguno de los dos policías que fueron atacados recibieron heridas de gravedad, pero sí tuvieron que pasar una temporada en el hospital para recuperarse del shock. En cuanto a los criminales, su saldo no fue tan positivo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los sicarios abandonaron el auto y a un compañero muerto a unos pocos cientos de metros de la balacera. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad del criminal fallecido, ni la agrupación delictiva a la que pertenecía. Se trataba de un simple pistolero, sin rango ni peso. Es por ello que resulta difícil unirlo a alguno de los cárteles importantes que se disputan el territorio en Tijuana. El asesinato de policías es una problemática muy grave en México. Para tener una referencia clara, en los primeros 4 días de 2024, se reportaron 3 asesinatos de oficiales, 2 en el Estado de México y 1 en la ciudad capital. Se trata de una tendencia creciente que se mantiene desde años pasados. De acuerdo a cifras de la organización Causa en Común, en todo el 2023 se documentaron los asesinatos de 412 policías en todo el país, lo que representó un 2% más al total de víctimas contabilizadas en 2022. Para el siguiente caso, tenemos que viajar miles de kilómetros para enlazar Tijuana con Bahía, en Brasil, más precisamente en la región de Camacari. Allí, en los últimos días de diciembre de 2023, ocurrió un salvaje robo en un restaurante. Era de noche. Las familias de la región estaban disfrutando de una cena cuando, de repente, arribaron asaltantes armados a bordo de motocicletas. Uno de los delincuentes sacó un arma de fuego de su ropa para amedrentar a los comensales. El sujeto le ordenó a las personas que ingresaran en el establecimiento para hacer un robo con mayor tranquilidad. Más allá de alguna protesta, la mayoría de los presentes accedió a las demandas. Pero, al igual que en el primer caso, había un factor que el delincuente ignoraba. En el lugar estaba presente un policía retirado, listo para regresar al ruedo. Los disparos del policía retirado fueron precisos y dejaron fuera de combate al delincuente. En la calle quedó el cuerpo del agresor tendido, sin movimiento. Al cabo de unos minutos, arribó un motoquero que el exfuncionario supuso era un asociado del criminal muerto. Trató de emboscarlo, pero simplemente se trataba de un civil que se aproximó para brindar ayuda luego de escuchar los disparos. Finalmente, la policía llegó a la escena del crimen para llevarse los restos del agresor fallecido. Hasta el día de hoy, no hay información respecto al resto de los delincuentes, solo que el pistolero anónimo que detuvo el asalto fue exonerado de cualquier cargo. Su accionar fue reivindicado por las autoridades de Bahía y por el público de redes sociales, que celebró su rápida reacción. Sobre el último caso que analizaremos en este video, no existe información precisa respecto al lugar donde aconteció el crimen. Muchos usuarios en Internet señalan que se trataría de Brasil, pero solo son especulaciones que parten de los altos índices de violencia que acontecen en la nación carioca. Más allá de ese dato faltante, sí podemos afirmar que sucedió en los últimos días de diciembre de 2019, en un comercio relacionado al préstamo de dinero. En las imágenes captadas por cámara de seguridad, se puede ver a un sujeto de musculosa blanca y bermudas rojas siendo atendido por la cajera del local. También se encontraba una persona mayor que esperaba su turno. Más adelante veremos su reacción ante la violencia desatada. En ese momento, una tercera persona se acercó al mostrador.
Llevaba buzo negro, la cabeza tapada por la capucha y un arma de fuego en su mano. De inmediato, el delincuente le apuntó a la cajera ordenando la entrega del dinero. El agresor no estaba solo. A través de las imágenes captadas también se podía ver afuera, en la calle, a dos cómplices. Al detectar que el cliente de musculosa y gorra había sacado una pistola de su ropa, ambos secuaces salieron corriendo, alejándose del comercio. Pero el delincuente que estaba frente a la cajera no se percató del peligro inminente. Así, el comprador disparó en diversas ocasiones en contra del hombre que entró a robar el establecimiento. Fueron impactos a quemarropa, muchos de ellos directo a la cabeza. Una ejecución perfecta. El ladrón cayó muerto al instante. Junto al cadáver inerte, el anciano que estaba esperando su turno para ser atendido se tomaba la cabeza, impactado por lo que acababa de ver. Incluso sabiendo que su vida corría riesgo por las acciones del delincuente, ver desde primera fila cómo se acaba con una vida debe ser algo horripilante y traumático. El accionar del cliente asesino dividió la opinión en redes sociales. Por un lado, hubo quienes lo tildaron de héroe y justiciero, afirmando que estaba en peligro la integridad de la cajera y del resto de las personas presentes. Para otros, su reacción fue demasiado extrema y eligió conscientemente fusilar a un criminal a quemarropa, cuando podría haberlo abatido sin recurrir al uso de la fuerza mortal. Ante esta polémica, nos gustaría hacerte parte del debate. ¿Crees que el cliente actuó de forma correcta o se excedió en su uso del armamento? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Los 4 ataques que analizamos hoy son un reflejo de la creciente violencia que se vive en las calles de Latinoamérica. Esta preocupante situación es fomentada por las problemáticas sociales que ponen a la población a merced de organizaciones criminales que reclutan soldados para sus actividades ilícitas. En simultáneo, el fácil acceso a armas de fuego termina de completar un cóctel mortal, tanto para las víctimas como para los delincuentes. Okay, show me your hands. Show me your hands. Show me your hands. Step out of the car. It's under his head. For what? Do not Get move. out of the car Get out of now. the car. Fuck it, grab the roof right now. did nothing. Grab the roof right now. I'm gonna end up shooting not you. moving. You see a gun? Shoot me. Yeah, he's reaching for something. Look, Stop. look, Stop. look under my ass. Stop. Ain't nothing under Reach my in and ass. undo his seatbelt. No, Go. do not pull away. Quit touching me. Quit touching me. Your hands up. Violencia desmedida y gritos desesperados que se mezclan con el ruido atronador de los disparos. Las imágenes que acabamos de ver reflejan los escenarios salvajes que son cada vez más frecuentes en Estados Unidos, la supuesta tierra de la libertad, donde los criminales creen que pueden emboscar y acribillar a oficiales de policía. Para esta impactante entrega vamos a colocarnos el chaleco antibalas y saldremos a patrullar distintas ciudades para enfrentarnos cara a cara con la delincuencia. Como siempre, estos casos están filmados en primera persona y componen un material realmente fuerte, así que prepárate. Sin más preámbulo, comencemos. El 12 de octubre de 2022, 2 oficiales de policía de la comunidad de Decatur, ubicada en el estado de Illinois, llevaron a cabo una parada de tráfico cerca de la medianoche. Las imágenes que estás viendo corresponden a la cámara del tablero de una de las unidades involucradas en este hecho. Como puedes ver, todo aconteció en un vecindario común y corriente que se preparaba para terminar la jornada. La detención era un procedimiento simple y rutinario que no debería decantar en ningún tipo de situación extrema. Pero como te anticipamos, en las calles nunca sabes qué puede ocurrir. El conductor del vehículo fue identificado como Jemont Neal, de 32 años, a quien se le ordena salir del automóvil y mostrar sus manos ante la posible tenencia de un arma de fuego. No era la primera vez que Neal enfrentaba a la justicia. Su currículum criminal habla por sí solo y da cuentas de un experto delincuente que no tenía miedo de batirse a duelo con la policía. En 2010 fue acusado de participar en el tiroteo y asesinato de un sujeto llamado Christopher Beasley, quien murió de un balazo en la cabeza.
En aquella oportunidad, Neal declaró que era inocente y brindó información sobre colegas criminales de la zona, lo que le permitió salir en libertad. Solo se le imputó el cargo de posesión ilegítima de un arma de fuego y obstrucción a la justicia. Pero ahora volvamos a aquella infame velada de 2022. Show me your hands. Step out of the It's car. under his. Do not Get move. out of the car Get out of the now. car. Do not Get move. out of the car. Do not move. Do not. Neal rechazó las nerviosas indicaciones de los oficiales, quienes se contradecían en sus órdenes. El agravante fue que el conductor, lejos de entregarse, realizó un movimiento extraño que uno de los agentes interpretó como un intento de tomar su pistola. El servidor público que se encontraba frente a la ventana del acompañante le ordenó que no intentara nada, pero el sospechoso no hizo caso a las advertencias. Fue en ese momento que la rutina se transformó en una completa pesadilla. Quit touching me. Stop. Shot fired! Officer down, officer hit, officer down. Las imágenes son impactantes. El cuerpo de Neal se contorsiona en el piso ante la cantidad de plomo recibido. Si bien esto es realmente fuerte, te prometemos que aún hay mucho más por descubrir de este caso. La respuesta de los agentes fue inmediata. Cuando el agresor tomó su arma, al menos 3 efectivos jalaron del gatillo en dirección al iracundo conductor. Por breves instantes, las calles de Decatur se transformaron en un polígono de tiro. Ahora, imagina experimentar ese nivel de violencia en primera persona. Suena aterrador, ¿verdad? Gracias a las cámaras corporales podemos ponernos en los zapatos de estos servidores públicos que estuvieron en la línea de fuego, pero lejos de ese peligro mortal. Stop. Look, Stop. look under my ass. Ain't nothing under Reach my in and ass. undo his seatbelt. No, Go. quit touching Do me. not pull away. Quit touching me. Quit touching me. Your Stop. hands up. Stop. Shot fired! Officer down, officer hit, officer down. Lo que acabas de ver es la bodycam del sargento Timothy Whitmar, quien estuvo cara a cara con el agresor y producto de ese encuentro recibió 2 balazos en su cuerpo. El resultado fue devastador para ambos bandos. 2 uniformados sufrieron múltiples heridas de bala en varias partes del cuerpo. En cuanto al criminal, fue el blanco de una docena de impactos en zonas críticas que lo dejaron rápidamente fuera de combate. Los videos del enfrentamiento son brutales, ya que podemos ver la cantidad de balazos que fueron necesarios para abatir al atacante. Al cabo de unos minutos llegó al lugar una ambulancia y varios patrulleros para controlar la situación. Los policías fueron trasladados a un centro de salud cercano. Uno de ellos se recuperó rápidamente, pero el otro requirió atención intensiva y permaneció varias semanas dentro del nosocomio hasta poder considerarse estabilizado. En cuanto a Jemonty Neal, como te adelantamos, fue declarado muerto en la escena por los médicos y forenses presentes en el lugar. Si bien no se revelaron las identidades de todos los oficiales involucrados, se sabe que formaban parte del equipo de acción comunitaria, una fuerza de respuesta rápida encargada de actuar sobre los casos más rutinarios. Claro, en esta oportunidad lo que parecía un simple problema automovilístico decantó en un feroz enfrentamiento. Veamos un ángulo diferente de la balacera para completar este rompecabezas de violencia. Do not pull away. Quit touching me. Quit touching me. Stop. Shot fired! Shot fired! Los oficiales involucrados en el tiroteo fueron puestos en licencia, lo cual forma parte del procedimiento frecuente cuando un operativo culmina con la muerte de una persona. Para sumar transparencia al proceso, la Oficina de Policía de Decatur publicó en sus redes sociales los videos de cámaras corporales que vimos a lo largo de este análisis, un material clave a la hora de evaluar si su procedimiento fue el adecuado
y si el uso de la fuerza mortal estuvo justificado. Otro factor importante es que Neal era afroamericano, y las tensiones raciales de Estados Unidos demandan una investigación especial cuando una persona de color muere a manos de la policía. Los casos de detenciones arbitrarias y gatillo fácil hacen necesario ese tipo de suspicacias respecto al proceder de los oficiales. Sin embargo, en esta oportunidad, las acciones de los uniformados no estuvieron para nada ligadas a algún tipo de prejuicio racial. Simplemente actuaron frente a una amenaza concreta, la de un hombre furioso portando un arma de fuego. El departamento de policía en Decatur lanzó también un comunicado muy empático para con los allegados al tirador. Cada vez que se pierde una vida, nosotros nos entristecemos y nuestras condolencias van para la familia y los seres queridos del fallecido. También estamos en pena por nuestros oficiales, quienes estaban trabajando en las calles tratando de confrontar a ofensores violentos cuando se enfrentaron a la peor pesadilla de un oficial. Esto último no es una exageración. Un combate a tan corta distancia es uno de los contextos más peligrosos y que en mayor medida arrebata vidas de uniformados año tras año. El tiroteo con Jermont y Neal se sumó a una cadena de enfrentamientos similares que acontecieron en la otrora tranquila comunidad de Decatur. En uno de los incidentes más graves, un oficial tuvo que ser internado con impactos de bala en su rostro y hombros. Afortunadamente pudo sobrevivir, al igual que los dos oficiales involucrados en los hechos de octubre de 2022 que acabamos de conocer. Continuemos con el segundo caso de esta entrega, el cual nos demanda viajar hasta Houston, Texas. El 4 de mayo de 2022, dos agentes de policía se encontraban patrullando cuando recibieron órdenes de dirigirse a una estación de servicio al lado de la carretera para realizar una aprehensión. Alrededor de las 11 de la mañana, detuvieron a un vehículo que era conducido por un sujeto con pedido de captura y una fianza de más de $100,000. Era un objetivo de alta prioridad que debía ser arrestado para presentarlo frente a la justicia de Houston, pero no iba a ser una tarea sencilla. El siguiente video fue registrado por la cámara corporal del oficial McMurtry, quien nunca se olvidará de este encuentro cercano con la violencia armada. Here, why don't you do me a favor? Step out. Did you just hear me? Look at me. Take off your seatbelt. Are you requesting me? I'm telling you to take off your seatbelt and step out. El sospechoso respondió de forma insolente, tratando de evadir las órdenes de los oficiales de policía. Si bien no se difundió la identidad del conductor, gracias a las imágenes podemos deducir que era un joven de entre 20 y 25 años. Aún así, con esa corta edad, ya contaba con varios crímenes en su haber, entre los que se encontraban la tenencia ilegal de armas de fuego. El oficial McMurtry lo sabía y por eso estaba alerta a cualquier movimiento, con su arma reglamentaria lista para disparar. Why don't we do this? Put your hands. All right. El criminal amagó a entregarse sin oponer resistencia, pero en cuanto tuvo la oportunidad, desenfundó su pistola. El efectivo reaccionó de inmediato y gracias a su posición junto al vehículo, tuvo cierta ventaja para disparar y retroceder, saliendo rápidamente de la línea de fuego. Luego rodeó el vehículo del agresor para comprobar que había sido abatido y si su compañero estaba vivo. Partner, are you good? God damn it. Where are you been? He's down, he's down. Hey, hey. La situación fue controlada relativamente rápido, aunque uno de los policías acabó con una herida en el fémur. Pero quien salió peor liberado de la balacera fue el agresor. A pesar de haber recibido numerosos impactos, este fue llevado rápidamente a un hospital donde recibió la asistencia médica que le permitió sobrevivir. Una vez que recuperó su salud, enfrentó sus serios problemas con la justicia,
a los cuales se le sumaron cargos por ataque a servidores públicos, uso de arma de fuego en zona residencial y portación ilegal de una pistola. En cuanto al uniformado damnificado, logró recuperarse por completo y al cabo de algunos meses volvió a su puesto sin mayores complicaciones, pero con un amargo recuerdo del operativo que casi le cuesta la vida. Hasta este momento, los dos casos que repasamos comenzaron con una simple parada automovilística que decantó en un violento intercambio. La siguiente confrontación tiene un punto de partida mucho más brutal y peligroso. Una persecución que culminó en un choque múltiple. Y eso es solo el comienzo. Viajamos a la ciudad de Greenfield, ubicada en el condado de Wisconsin, estado de Milwaukee. En ese lugar, la noche del 22 de agosto de 2021, Tyron Lamb, de 31 años, cruzó un semáforo en rojo. Desgraciadamente para él, fue visto por un patrullero que comenzó a perseguirlo. El infractor no tenía ninguna intención de ser detenido para recibir una costosa multa, por lo que aceleró para perder a los uniformados. Pese a los intentos de los policías, Lamb no se detuvo. De a poco llegaron refuerzos que emplearon métodos para pinchar las ruedas del vehículo en plena escapada y finalmente lo lograron. El hombre terminó chocando contra otro patrullero. Era el fin de un problema, pero el comienzo de otro peor. Veamos las imágenes capturadas por las cámaras corporales de los efectivos presentes en el lugar. Don't move! Don't move! Don't move! Show your hands right We had a crash at 27, hit another vehicle. Put your hands up now! I'm gonna shoot you! Put your hands up now! Put your hands up! Get more squads here now. Back up! We're in pursuit! We know! Back up! En medio del caos, un civil se acercó al lugar del accidente, tal vez para ayudar a las posibles víctimas o puede que simplemente por curiosidad. Lo cierto es que su presencia en la zona era un peligro, ya que como bien le indicó la oficial, estaban en medio de un procedimiento, lo cual implicaba que de un momento a otro podía desatarse una balacera. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Te advertimos que las imágenes que veremos a continuación son realmente impactantes, solo aptas para corazones fuertes. Let me see that right hand! Ah, fuck! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired! I'm hit! I'm hit! Tyron Lamb abrió fuego contra el oficial que se encontraba en la puerta del acompañante. 3 disparos directos a corta distancia que le dieron en el pecho, la pierna y un dedo. Aún así, el policía logró devolver las agresiones, ponerse a cubierto y avisar por la radio que había sido herido por el tirador. 2 de sus compañeros también enfrentaron a Lamb, quien huyó corriendo luego de descargar su pistola 9 milímetros sobre los uniformados. La escena fue aterradora. Pero si esto te pareció intenso, prepárate porque a continuación veremos todo lo ocurrido desde la perspectiva del efectivo que sufrió los 3 impactos de bala. No, I'm hit! Este es el tipo de registro en primera persona que puede erizarte la piel. El uniformado vio de cerca al agresor, pero la balacera lo tomó de sorpresa. Tanto así que cayó de espaldas al piso. Pese a las gravísimas lesiones, logró incorporarse, aunque de inmediato entendió que había sido alcanzado por varios cartuchos y que necesitaba atención médica urgente si quería sobrevivir. Su compañera, incluso más asustada que él, se aproximó para brindarle los primeros auxilios y aplicarle los torniquetes necesarios para que dejara de perder sangre. El siguiente intercambio es de los más desgarradores que analizaremos en este canal. Please don't let me die. Sit down. Please don't let me die, okay? I'm hit in the hand, in the chest, in the face.
Head and the leg. Get on, turn it first. Yep. Get this off me. Okay, I'm having trouble breathing. Please don't let me die. I'm begging you. I believe in I got you. I got you. El efectivo tenía miedo, pero se tomó el tiempo para darle confianza a su compañera, la cual se mostraba notablemente afectada por el hecho. Afortunadamente, este oficial logró sobrevivir a las brutales heridas recibidas y pudo recuperarse por completo. En cuanto al criminal, su cuerpo sin vida fue descubierto a menos de 100 metros del lugar del tiroteo. Durante el intercambio de disparos, Tyron Lamb recibió varios impactos, pero siguió corriendo, impulsado por la adrenalina y el miedo a ser atrapado, sin saber que su destino ya estaba escrito con la sangre que perdía por sus heridas. Era un hombre con un pasado turbulento y numerosos ingresos a la cárcel, pero también con una familia y 2 niños pequeños que quedaron sin padre. Estas son las historias trágicas que se viven en las calles de Estados Unidos. Más allá de lo impresionante de este caso, hay un detalle sobre el cual nos gustaría reparar, ya que fue motivo de polémicas y discusiones: el accionar de la mujer policía. En el material que repasamos se la notaba increíblemente nerviosa y aterrada, incluso a tal punto de huir del lugar ante el peligro de recibir un balazo. Si bien el miedo es natural al enfrentarse a un sujeto armado, hay ciertas reacciones que no son aceptables en un servidor público. Veamos los hechos desde su cámara corporal. Es imposible anticipar cómo reaccionaríamos ante una situación semejante, pero se supone que esta mujer está entrenada, por ello cuenta con un chaleco antibalas y una pistola reglamentaria. Antes de pasar al próximo caso de este video, nos gustaría conocer tu opinión. ¿La oficial actuó de forma correcta o incorrecta? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. El último video que compone esta entrega tiene un condimento especial que suma peligro y letalidad al agresor. ¿Qué pasaría si en lugar de un arma, el tirador tuviera 2, una para cada mano? El resultado podría ser devastador, pero no es necesario que especulemos. Existe una espectacular balacera captada en cámara para averiguarlo. Moses Lake es una tranquila ciudad del estado de Washington, pero como cada región de Estados Unidos, no está exenta de la violencia. El 4 de mayo de 2024, el Departamento de Policía recibió una denuncia que reportaba disturbios y peleas en el Motel 6 en las afueras de la comunidad. Aparentemente, un sujeto acusaba a su novia de ser infiel y amenazaba con volarle la tapa de los sesos si ella no admitía sus pecados ante él. Para verificar la situación, fueron enviados 3 oficiales. El problema fue que allí se encontraron con Zachary Allen Stockton, un hombre totalmente fuera de sus cabales y con 2 pistolas listas para disparar. A continuación veremos el mundo a través de la bodycam de un efectivo que atendió el llamado de la ley. I promise you, sir, I do not want to hurt you. I don't want to hurt anybody. Please come out unarmed. Yeah, I don't care about your warrant. I don't care about your warrants. I care about your safety and my safety. So please come out unarmed, sir. Como acabas de escuchar, el uniformado agotó todas las instancias de diálogo para evitar que la situación terminase con una balacera. En primera instancia, el agresor debía entregarse pacíficamente, deponer las armas y solucionar todo en la corte. Pero esa no era la respuesta que Zachary Allen Stockton esperaba recibir. Él quería que la policía se marchara del lugar y lo dejara en paz, algo que, teniendo en cuenta su estado anímico y las 2 pistolas que portaba, era totalmente inaceptable. I give you my word. I've got a wife and 3 kids, man. It's the last thing I want to do. Okay, please come out. Por suerte, el efectivo pudo ponerse a salvo a tiempo, pero sus compañeros no corrieron la misma suerte.
Uno recibió un tiro en el pie, lo que no implica una herida mortal, pero sí un riesgo altísimo. Veamos el momento de la agresión desde un nuevo ángulo, empleando la cámara emplazada en el tablero de otra patrulla. Okay, please come out. Todd, you good? Todd, you good? Respondiendo a la pregunta del oficial, Todd estaba efectivamente bien, con un pie sangrante pero con vida. No podemos decir lo mismo de Zachary Allen Stockton, quien luego de recibir varios impactos de bala, soltó sus 2 pistolas y se desplomó en el pasillo lateral de este motel. Pese a la gravedad de las heridas, el tirador fue llevado a un hospital cercano donde logró recuperarse. Al momento de edición de este video, el hombre se encuentra en pleno proceso judicial y deberá responder por cargos que van desde tenencia ilegal de armas, ataque contra servidores públicos y descarga de una pistola en zonas residenciales. De seguro pasará largos años tras las rejas. En cuanto a los oficiales, ninguno sufrió heridas graves o duraderas y pudieron continuar enfrentándose al crimen en las calles de Washington. Disparos, terror y muerte. En esta oportunidad te llevaremos al centro de 6 episodios brutales donde la violencia y las balas marcaron el destino. Desde enfrentamientos entre pandilleros hasta intensos operativos policiales contra delincuentes. Exploraremos la lucha más salvaje por la supervivencia. Prepárate para una experiencia llena de acción que no te dejará siquiera pestañear. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, te traemos lo mejor y más impactante de este oscuro universo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Así nos recibe nuestra primera parada, Filadelfia, Estados Unidos. Este hecho tuvo lugar el 6 de marzo de 2024 y fue captado por las cámaras de seguridad en la intersección de las calles Broad y Poplar, alrededor de la 1 a.m. El fragmento dado a conocer por las autoridades muestra el instante en el que un automóvil ingresa a un estacionamiento. Sin embargo, lo que parecía una escena cotidiana de pronto se transformó en un caos total. El vehículo fue recibido por una lluvia de disparos apenas comenzó a detenerse. En ese preciso momento, 2 hombres vestidos de negro entraron en escena e hicieron explotar sus armas. La ráfaga de fuego no se detenía, pero los agresores sabían que era cuestión de tiempo para que llegara la respuesta correspondiente. Luego de que el automóvil recibiera múltiples disparos, la rabia hizo explotar a los 2 sujetos que se encontraban a bordo. Sin perder de vista a sus atacantes, decidieron ir tras ellos. Curiosamente, parece que no estaban solos, ya que una aparición de último momento les brindaría apoyo. Un quinto sospechoso se mostró en el lugar durante los segundos finales. Según los testigos, el hombre había llegado en una camioneta al mismo tiempo que el vehículo involucrado. Frente a su presencia y superados en número, los agresores que iniciaron la batalla huyeron. Si bien las autoridades no pudieron dar con los responsables de esta brutal escena, se especula que se trató de una disputa entre pandillas, y si bien duró apenas unos instantes, fue suficiente como para sembrar el terror en el vecindario y dejar su marca de sangre. 2 personas que se encontraban en la zona al momento de la balacera fueron alcanzados por los proyectiles que volaron en todas las direcciones.
Un hombre de 42 años recibió un disparo en la pierna, mientras que otro de 45 años fue impactado en el ojo y debió ser atendido de urgencia para salvar su vida. Más allá de la brutalidad de este episodio, culminó sin víctimas fatales. Una suerte muy distinta de la que acompañó a nuestro segundo caso. Nos encontramos en las calles de El Palomar, en Buenos Aires, Argentina. El 7 de noviembre de 2024, las cámaras de vigilancia captaron el momento en donde un hombre que acaba de llegar a su hogar se detuvo en una esquina mientras otros vehículos pasaban junto a él. Sin embargo, un automóvil color negro se cruzó delante repentinamente y 4 hombres armados bajaron con actitud amenazante. Eran delincuentes intentando cometer un robo, pero no sabían con quién se estaban a punto de enfrentar. Dentro del auto, que se encontraba frenado en la intersección de las calles Villegas y Atahualpa, se hallaban el comandante mayor de la Gendarmería Argentina, Guillermo Alfredo López, y el sargento primero, Leonardo Jesús Lopardo. Sin sospecharlo, los criminales habían escogido muy mal a sus víctimas, y lo supieron solo cuando ambos uniformados sacaron sus armas para enfrentarlos. Fue a raíz de esa secuencia que se desató rápidamente el tiroteo causante de la huida de los 4 delincuentes, con un quinto cómplice que no había bajado del vehículo y los esperaba frente al volante, listo para escapar. El sujeto armado que descendió del auto luego de la fuga de los ladrones es el sargento primero Lopardo, quien oficiaba de conductor al momento de ser abordados. Pese a que resultó ser la víctima que más cerca estaba de los criminales, salió ileso tras el intercambio de disparos. En tanto, López, quien ocupaba el lugar de acompañante, no corrió con la misma suerte. Al ser alcanzado por las balas, terminó gravemente herido. A pesar de que rápidamente se solicitó la presencia de una ambulancia, al llegar, los médicos solo pudieron constatar la muerte del comandante mayor de la Gendarmería Nacional. Las fuerzas de seguridad lamentaron su trágica pérdida y dieron inicio a un intenso operativo para atrapar a los criminales, quienes fueron identificados días más tarde. Ese no fue un problema para nuestro siguiente caso, ya que todo parece indicar que los 2 protagonistas se conocían muy bien. Dejamos atrás el suelo argentino y regresamos a Estados Unidos. Esta vez nos encontramos en Dallas, estado de Texas. Es 27 de septiembre de 2023 y todo marchaba como cualquier otro día en la tienda de neumáticos Latino. Un sujeto llegó al sitio en su automóvil Honda y descendió mientras hablaba por teléfono. El otro hombre vestido de blanco y él se vieron e intercambiaron algunos gritos, lo que provocó que el recién llegado regresara a su vehículo. Algo andaba mal y la situación estaba a punto de empeorar. El tiroteo comenzó con 5 disparos que no lograron dar en el blanco, así que el sujeto del Honda bajó para contraatacar, con un notorio estado de enfado. Se paró en el marco de la puerta para tratar de identificar a su adversario, pero no lo consiguió y decidió acercarse para acabar con este violento enfrentamiento. Ninguno consiguió su objetivo, así que el hombre volvió a subirse a su auto y abandonó el lugar de los hechos. Si bien nadie resultó lastimado, los empleados y la gente que se encontraban alrededor de esta brutal escena apenas podían asimilar el terror que acababan de experimentar.
Sin embargo, cuando parecía que todo había terminado, llegó el golpe final. A pesar de la feroz balacera que se vivió frente a la tienda de neumáticos, las autoridades señalaron que no hubo heridos. Se desconoce el vínculo o los motivos del enfrentamiento entre ambos sujetos, pero lo que sí se puede afirmar es que fueron los responsables de una jornada de pánico en Dallas. Ahora bien, si hablamos de desatar el terror en un ámbito común y corriente, los habitantes de Haltom City estarán de acuerdo en que nuestro próximo caso es el ejemplo perfecto. Esta pequeña ciudad, también ubicada en el territorio de Texas, es conocida por sus museos de arte y monumentos históricos. Sin embargo, el 2 de julio de 2022 se convirtió en la escena de un brutal enfrentamiento y de muerte. A pesar de la distancia, la cámara de seguridad de un hogar alcanza a mostrar el instante en el que un grupo de policías trataba de acercarse al domicilio de un sospechoso armado. No obstante, los oficiales nunca imaginaron que el hombre estaría dispuesto a recibirlos con una ráfaga de fuego, sin mediar palabra alguna. 2 uniformados resultaron heridos. Uno de ellos consiguió alejarse para salir de la vista del tirador, pero el otro no pudo moverse y permaneció inmóvil en el suelo, al tiempo que otro par de sus compañeros llegaba a la escena. El agente herido había sido alcanzado por una de las balas del sospechoso identificado como Edward Freeman. Este sujeto de 28 años tendió una emboscada a los uniformados, luego de que acudieran a un llamado de los vecinos, a raíz de unos disparos que habían escuchado horas antes. Si bien Freeman se enfrentaba a la policía, sabía que su destino estaba sellado por un atroz crimen que aún no se había descubierto. Mientras llegaban más refuerzos, Freeman escapó por detrás de la casa desde donde disparaba, y a unos cuantos metros del lugar se quitó la vida. Los oficiales se sorprendieron, no solo al encontrar su cuerpo, sino también por los cadáveres de 2 víctimas a las que había asesinado más temprano ese día. Además de ese saldo de muertes, la macabra escena terminó con 3 policías gravemente heridos, pero luego de ser trasladados al hospital y superar varias cirugías, todos se recuperaron exitosamente. Continuando con nuestro recorrido, llegó el momento de viajar a Los Ángeles, California. La noche del 3 de diciembre de 2023 parecía tranquila, hasta que una camioneta blanca irrumpió en una estación de servicio con varios criminales a bordo. Sin dar ninguna señal de lo que estaba a punto de ocurrir, 2 hombres armados bajaron del vehículo y abrieron fuego contra diferentes blancos. Uno de ellos era Marquette Scott, de 32 años, quien estaba sentado dentro de su automóvil estacionado, cuando uno de los sospechosos se acercó y le disparó hasta matarlo. El segundo delincuente en bajar de la camioneta, que aparecerá en el lateral superior izquierdo de la pantalla, fue en busca de otro objetivo. Un hombre que logró escapar de las balas y resguardarse detrás de los vehículos estacionados. Tal como señalaron las autoridades, esta segunda víctima resultó ilesa. Como se puede ver en las imágenes que registraron el hecho, los tiradores volvieron a subir al vehículo y huyeron, dejando detrás de sí una estela de muerte y terror.
Las fuerzas de seguridad ofrecieron una recompensa para quienes puedan colaborar con información que sirva para identificar a los criminales del trágico episodio. Ahora, dejando atrás el tiroteo fatal de Los Ángeles, es tiempo de conocer nuestro último caso, y para eso debemos trasladarnos a Douglasville, Georgia. 29 de marzo de 2023. Agentes de la policía local recibieron una alerta sobre la presencia de un hombre armado en medio de un evento escolar. Al presentarse en el sitio, comenzaron con las tareas de investigación, las cuales condujeron a los oficiales hasta un domicilio en Ferncrest Place, cerca de la institución educativa. How you doing? All right. Hey, I'm investigator Henry from the sheriff's office. What's your name? Stephen Boyd. El diálogo comenzó de manera amistosa entre los uniformados y Blunt, pero poco a poco las preguntas de las fuerzas de seguridad comenzaron a ser más incisivas, y aquella calma inicial se rompería con una desagradable sorpresa. El sospechoso se quedó callado y sin contestar por unos segundos, hasta que de pronto sacó un arma escondida entre su ropa y comenzó a disparar contra los dos oficiales. Si bien no alcanzó a herir a ninguno de ellos, la respuesta instantánea de los agentes fue sumamente certera. El hombre de 29 años cayó al piso ensangrentado por la balacera. Stephen Blunt fue trasladado a un hospital cercano, pero perdió la vida a causa de las heridas provocadas por los disparos. La policía inició una investigación para corroborar el correcto accionar de los agentes, que según se pudo observar en el video, simplemente respondieron luego de que el sospechoso abriera fuego contra ellos. Con este brutal enfrentamiento llegamos al final de nuestro video, en el que hemos podido presenciar la enorme violencia que se vivió en cada uno de los episodios. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos para volver a encontrarnos en la próxima entrega de Mundo de Armas.